grupo de Classroom, pero como les decía, igual se los voy a dejar aquí en el chat. Entonces, por favor, vayan haciendo la lectura de los textos, que en un momento más vamos, ay, ¿por qué no se adjunta? Que en un momento más vamos a empezar a comentarlo. Entonces, me interesa que primero respondan las preguntas de los dos primeros textitos. Deme un momento, ¿eh? Ya está en el grupo de Classroom, les reitero. Ahorita nada más estoy viendo cómo ponerlo aquí, porque no me deja jalarlo. Entonces, mientras resuelvo eso, ya pueden ir checándolo en el grupo de Classroom. Sí, es el que en el grupo de Classroom está justo como comprensión lectora 5, efectivamente. Ok. Vale, ya lo pude también adjuntar aquí al chat. Entonces, quienes no lo han descargado de Classroom ya lo pueden también obtener de aquí. Entonces les decía, por favor, me interesa que respondan las preguntas a los primeros textos. Yo creo que como son textos breves, sí se puede responder ahorita ambos en unos 20 minutos máximo para que ahorita 5:30 podamos empezar a comentar las respuestas a los mismos y después podamos analizar juntos el texto poético y me vayan diciendo cuáles son sus ideas, qué vamos entendiendo, qué podemos identificar entonces como lo principal. Por ahí les voy a plantear algunas ideas, algunas sugerencias. eh, y ya ustedes lo irán determinando con mayor certeza.
Me acabo de dar cuenta que no se los estoy compartiendo en la pantalla, entonces lo voy a hacer. Digo, igual ustedes ya deben estar leyendo, pero si acaso.
Igual si ya están terminando, me lo pueden hacer saber y podemos empezar a, a revisar, ¿no? ¿En qué pregunta, Sosa? En la 3 del primer texto, me imagino, ¿no? Ajá, dice, resultaría falso suponer que para el autor del texto la evolución del hombre entraña un cambio en su justo, como dices, las entrañas entendemos como el interior, entonces se puede derivar como el sentido de interioriza, ¿no? Entonces la evolución del hombre interioriza un cambio, ¿en qué aspecto o en qué contexto? Entonces, las entrañas o lo que tiene que ver con lo entrañable es aquello que es interiorizado, o si referimos justo a la cuestión de, o relacionándolo específicamente con la palabra entrañable, nos referimos a aquello que es deseado, aquello que es específicamente querido, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahí la cuestión. Mm.
Hmm. Dijo que solo leyéramos el uno y el 2, es decir, no, les dije que solo respondieran las preguntas, porque son los únicos que tienen preguntas, el primer texto y el segundo, que el último, el poema, solo lo lean para que vayan haciéndose algunas ideas, ¿no? Con respecto al mismo. Pero bueno, digo, ahorita, como ya vamos a llegar al límite del tiempo que establecimos para poder responder las preguntas de los primeros dos textos, igual y al final vamos haciendo la lectura juntos, pero si ya terminaron y pueden empezar a leer el texto poético, háganlo. Bien, vamos a empezar entonces a hacer la lectura de los textos juntos. Como vieron, no son textos muy extensos, aunque tal vez las preguntas podrían llegar a presentar ciertas complicaciones. No digo que para todos, pero a lo mejor algunos encontraron algunas complicaciones en la cuestión de responder las preguntas, ¿no? De manera concreta. Entonces, el primer texto, no tenemos un título para el mismo, pero nos establece. Desde que la inscripción Conócete a ti mismo, perdón, fue colocada sobre el pórtico del templo de Apolos en Delfos, en la antigua Grecia, hace 2500 años, los sabios han sabido que la salvación del hombre depende del conocimiento de sí mismo. La religión, la filosofía y más recientemente la psicología constituyen otros tantos intentos del hombre de explicar su verdadera naturaleza, así como el desarrollo de su personalidad. Entonces, ojo. Vean cómo en este texto, a manera de introducción, se establece que ya desde hace 2500 años, los pensadores, los filósofos, ¿no? Eh, ya tenían, o los sabios, como nos los está planteando ahí de forma literal en el texto, ya tenían esta noción de la importancia de conocerse
o de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos como este primer referente que es perfectamente temporal y que nos ayuda a trazar un origen de la cuestión que se está abordando de alguna forma, ¿vale? Entonces nos dice ahí que finalmente ciertas disciplinas como la religión, la filosofía o la psicología son algunas de las formas en las que como personas o como humanidad hemos intentado explicar justo pues la naturaleza de cómo se da el desarrollo de la personalidad. O sea, son disciplinas que hemos de alguna forma inventado para poder conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nos está planteando. Pero por mucho que hayamos aprendido de tales deliberaciones, algo sigue faltando. El conocimiento de la naturaleza innata del hombre, el material genético que ha heredado de un remoto pasado. Entonces nos dice, ya existe una naturaleza innata en el hombre de el autoconocimiento. ¿Qué es lo innato? Seguramente ustedes ya saben qué es esto de lo innato porque pues llevan sus clases de premedicina y son ahí cosas que van ahí abordando, ¿no? Exacto, con lo que nacemos, lo que es intrínseco a nosotros, no es algo que desarrollemos necesariamente o no es algo que adquiramos en un proceso, sino que venimos con ello, ¿no? Nacemos con ello de manera concreta. Exacto, justo. Entonces ya por ahí tenemos algunos comentarios. Efectivamente tenemos como esta cuestión, claro, efectivamente refiere a lo propio. Entonces nos dice, existe un material genético innato al hombre que nos dice que ha heredado de un remoto pasado. Ese material consiste en las raíces biológicas de la anatomía y la conducta humana, la armazón sobre la que el medio ambiente habría formado la verdadera naturaleza humana. Solo el conocimiento de épocas anteriores a la aparición de la escritura podría decirnos qué clase de criatura éramos entonces y cómo hemos llegado a ser lo que somos actualmente. Entonces dice, necesitamos conocer cómo ese origen, esto que es innato en nosotros o ese gen que lo menciona de alguna forma, como para que podamos entender cómo éramos y cómo es que nos hemos desarrollado de la forma en la que lo hemos venido haciendo hasta llegar a lo que somos hoy en día, ¿no? Los primeros estudios de la prehistoria humana se debieron, como tantas otras ciencias, a la insaciable curiosidad del hombre. Ningún resultado práctico previeron quienes con tanta paciencia y entusiasmo emprendieron la exploración y excavación de lejanas regiones. Entonces, ojo, nos está diciendo por aquí, ningún resultado práctico previeron quienes con tanta paciencia y entusiasmo emprendieron la exploración y excavación de lejanas regiones. La única recompensa a que aspiraban era la de un conocimiento mejor, lo cual constituye uno de los mayores tesoros del hombre. Entonces ahí estamos desarrollando un poco como ese origen, cómo se empezó a desarrollar como esta intención de querer conocer ese origen de manera concreta, nos dice por ahí a través de la exploración, a través de la excavación, ¿no? Nos habla como de esos procesos concretos o específicos que se han venido presentando para llegar a ese origen de alguna forma, ¿no? Este conocimiento nos ha abierto una nueva perspectiva a nosotros mismos. Durante los últimos 15 años, multitud de testimonios fósiles y arqueológicos han arrojado nueva luz sobre el proceso de la evolución del hombre. Vean, aquí tenemos una construcción con uso de cuantificadores, ¿no? Multitud de testimonios fósiles y arqueológicos. Como no tenemos determinante introduciendo a nuestro cuantificador, pues sabemos que el verbo solo puede ser plural, justo como está aquí, ¿no? Han arrojado. Bueno, entonces ahí pueden ir a mí, personalmente, me parece interesante que de pronto tengan esta capacidad de, al momento de estar leyendo algún texto para su examen, en los ejercicios y tal, que tengan la capacidad de ir identificando algunas cuestiones que vamos o que hemos comentado en la parte de redacción indirecta, ¿no? Y vean cómo finalmente todo lo que decimos en redacción indirecta en cuanto a los aspectos de concordancia, usos de signos de puntuación, obviamente la presencia o el uso adecuado de grafías, el significado de palabras y tal. Todo eso suma a una mejor comprensión. En realidad, todos los elementos que vemos de redacción, perdón, también sirven para eso, también sirven para que podamos desarrollar una mejor adquisición del texto y de eso que estamos por ahí leyendo de manera concreta, ¿no? Em, Actualmente, los fósiles no solo nos familiarizan con el esqueleto del hombre prehistórico y los útiles de que se servía, o sea, las herramientas, ¿no? Que nos dice acá, sus herramientas de piedra y hueso, sino que, merced a ellos, estamos mejor informados sobre el medio en que vivía, así como sobre su alimentación, su vida social y su conducta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el texto no es muy complejo, aparte es breve,
pero vamos a ir presentando la serie de preguntas, ¿no? Y nos dice, ¿el texto de qué trata de manera fundamental? O sea, ¿cuál es? Recuerden, cuando la pregunta tiene que ver con de qué trata, nos estamos refiriendo al tema que se aborda, ¿no? ¿Qué tema se aborda o qué tema trata de manera esencial el texto? El develamiento, ¿qué es develamiento? ¿Tenemos certeza de qué significa esa palabra develamiento o develar? Develar, develamiento tiene que ver con descubrimiento, tiene que ver con, pues sí, es la palabra que de forma más simple se me ocurre como para pensar en sinónimo para develar, ¿no? Claro, presentar algo, dar a conocer algo, em, justo, ¿no? Ahí tenemos como algunas cuestiones relacionadas con esto. Entonces, de dar a conocer el material genético del hombre prehistórico a partir de los testimonios fósiles hallados. Ojo, el texto nos dice que podemos dar a conocer el material genético a partir de estos fósiles hallados. ¿Podríamos decir que esa sería como una cuestión esencial? No, ¿verdad? Efectivamente, no nos habla de dar a conocer este material genético. Sí nos habla de que a partir de fósiles se puede conocer el origen, pero no en el sentido de el material genético de manera concreta, ¿no? Entonces ya podemos eliminar esa posibilidad porque es una idea que no se aborda como tal en el texto. Como ya lo están mencionando algunos, perdón, de ustedes, efectivamente la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? Que nos dice acá, trata fundamentalmente acerca del estudio de la prehistoria humana, ¿no? Lo que nos dice lo que éramos antes de la invención de la escritura, como una forma de profundizar en el conocimiento del hombre, porque recuerden que es lo que nos está diciendo el texto. Siempre hemos tenido esa necesidad de autoconocernos, ¿no? Y empieza con esta frase que encontramos en un templo, nos dice por ahí, en el templo de Delfos. Entonces, la intención de querer saber cómo este origen de alguna forma ha llevado justo a este estudio mucho antes de la historia, mucho antes de la invención o del inicio de la escritura de manera concreta. Entonces, esto lo podemos determinar mayormente a lo largo del texto, ¿no? Lo que nos plantea este inciso B. Se dice, trata fundamentalmente acerca del papel que la curiosidad ha jugado en los estudios de la prehistoria humana y en las demás ciencias. Ojo, la palabra curiosidad es algo que a lo mejor de forma tajante o de forma evidente no podríamos localizar dentro del textito. Entonces, ciertas expresiones también recuerden que son relevantes o son importantes para ver si tienen relación con lo que el texto nos está planteando y demás, ¿no? Aparte nos dice estudios de la prehistoria humana y las demás ciencias. Mayormente está enfocado a la cuestión de el conocimiento del origen humano, ¿no? De ese gen que se nos estaba hablando, pero como que no lo desarrolla o relaciona mucho con la mayoría de las ciencias, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una cuestión que podemos invalidar con respecto a ese inciso C de manera concreta. Entonces, uno, dijimos que es A, perdón, B, déjenme quito este recuadro para poder ver la pregunta 2. ¿Qué se puede inferir? ¿Qué podemos? Recuerden que una inferencia implica hacer alguna forma de suposición, ¿no? Entonces, cuando dice el resultado práctico, cuando se habla del resultado práctico, que se los hice notar aquí, lo podemos marcar, ¿no? Para que lo observemos. ¿Cuál es ese resultado práctico que se menciona? Nos dice entonces, ningún resultado práctico previeron quienes con tanta paciencia y entusiasmo emprendieron la exploración y excavación de lejanas regiones. O sea, no esperaban ningún resultado práctico. O sea, no esperaban ningún descubrimiento a través de estas excavaciones, ¿no? Efectivamente, la respuesta tendría que ser ese inciso B. Recuerden, esto básicamente consiste en que ustedes hagan una sustitución, ¿no? Si hacen una sustitución del concepto aquí, descubrimiento, en posición de resultado práctico, tiene sentido, ¿no? Ningún descubrimiento previeron quienes con tanta paciencia y entusiasmo emprendieron la exploración y excavaciones, ¿no? En cambio, ningún conocimiento previeron o ninguna hipótesis previeron. Recuerden que aparte, pues también es necesario que entendamos el significado de estas palabras. Yo creo que sí esperaban obtener algún tipo de conocimiento, porque finalmente por eso se estaban haciendo las excavaciones, ¿no? Y aparte de eso, el conocimiento es producto del descubrimiento, como que primero tiene que suceder el descubrimiento para que después pueda suceder el conocimiento. Espero que alcancen a identificar como esta secuencia en el proceso que podríamos considerar aquí. Y luego la hipótesis ya existía, ¿no?
Recuerden que una hipótesis es una idea de manera anticipada que se puede tener con base en cierta información que nosotros ya poseamos sobre algún tema. Podemos generar hipótesis, después hacer una serie de estudios para tratar de comprobar esa hipótesis, ¿no? Entonces, ahí sería la cuestión de manera concreta. La dice la A, creo que, ¿te refieres a la A de esta pregunta número 2, Rodríguez? Ok, aunque lo pueda decir, aunque pueda usar la palabra conocimiento de forma literal, que efectivamente aquí tenemos esto, lo dice en dos ocasiones en este párrafo, recuerda que nos interesa el segmento donde se habla del resultado práctico. Aquí mismo lo está planteando la pregunta. Entonces nos dice acá, ¿qué podemos entender como el resultado práctico que se menciona? Entonces, lo que en sí nos interesa, ay, déjenme quito aquí las palomitas. Pero lo que en sí nos interesa es este segmento antes de llegar a la parte donde se habla del conocimiento como tal, ¿no? Ningún resultado práctico previeron quienes con tanta paciencia y entusiasmo emprendieron la exploración, ¿vale? Y luego dice, la única recompensa a la que aspiraban era la de un conocimiento mejor. Pero vean cómo es una cosa diferente. Aunque sí nos habla del conocimiento, aunque diga en ese mismo párrafo la palabra de forma literal, nos dice, se esperaba de manera específica conocimiento que mejorara, ¿no? O la recompensa que se esperaba era, o a la que se aspiraba era un mejor conocimiento, pero en concreto nos preguntan qué se puede inferir como el resultado práctico. Entonces, espero que alcancen a diferenciar como estos dos segmentos dentro de ese mismo párrafo y las diferencias que podríamos entender por lo que se nos está en sí preguntando, ¿no? En el contexto del número 2 y en qué contexto se aborda la idea del conocimiento. Entonces, esa sería la cuestión. Por eso no podemos elegirlo. Un mejor conocimiento a través de un descubrimiento. Exacto, ¿no? Efectivamente, que les estaba comentando hace un momento. Pues es finalmente ese proceso, ¿no? Primero tendría que suceder el descubrimiento para poder llegar a un mejor conocimiento de lo que se esperaba. Entonces, es la cuestión más o menos que nos está planteando aquí el párrafo, ¿no? En sí. Y el conocimiento se obtiene a veces a través del descubrimiento, ¿verdad? Justo, efectivamente, Velázquez. Bien. Entonces, ahí la cuestión. Por eso tendríamos que elegir este inciso B para la pregunta 2. ¿Ok? Espero que quede mayormente claro esto. Entonces, uno es B, 2 es B también. Voy a borrar aquí y lo voy a acomodar de esta forma para que podamos ver las ya tres preguntas restantes. Ok, dice la número 3. Resultaría falso suponer, o sea, nos preguntan por algo que no podríamos suponer, algo que no puede ser una inferencia entonces, ¿no? Para el autor del texto, perdón, la evolución del hombre entraña en su cambio. Recuerden, decíamos ahorita, entrañar significa guarda en su interior, interioriza, ¿no? Para el autor del texto, la evolución del hombre entraña un cambio en qué cosa, en su conducta, en su vida social o en su naturaleza. Recuerden lo que no podemos inferir, ¿no? Es lo que nos está preguntando en sí la cuestión acá. Pues es que en su conducta yo creo que sí es obvio que sí es algo que podríamos inferir, ¿no? Porque recuerden que el texto nos está diciendo que, pues de alguna forma, se quiere establecer ese origen, un supuesto origen genético, en cuanto a la cuestión de tratar de dónde surge esta cuestión del autoconocimiento, de generar autoconocimiento de manera concreta. Entonces, obviamente, si existe una evolución, tendrá que existir o sea, una evolución en el hombre, tendrá que existir también una evolución en su conducta, ¿no? No podríamos suponer que seguimos comportándonos de la misma forma en la que se comportaban los hombres de las cavernas, por ejemplo, ¿no? O las sociedades de las cavernas antes de el descubrimiento del fuego, antes del descubrimiento de la escritura, antes de la cuestión del sedentarismo y tal, ¿no? Entonces, recuerden, se trata aquí de hacer suposiciones lógicas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es evidente que podríamos considerar esta cuestión de la conducta generará un cambio. Lo mismo en la vida social, porque su organización no va a ser la misma, ¿no? Em, exacto, y al final, como dice uno de sus compañeros, lo dice también, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos, aquí también menciona lo de la conducta de forma literal, a las dos cosas, ¿no? Entonces nos dice, que merced a ellos estamos mejor informados sobre el medio en que vivía, así como sobre su alimentación, su vida social y su conducta. Entonces,
podemos entender que sí ha existido un cambio en estos elementos porque se estaba estudiando, perdón, el origen de estos aspectos que han venido evolucionando, ¿vale? Em, y son los que se mencionan, de hecho, en el texto de forma concreta. Entonces, ya por mero descarte, tendríamos que elegir como respuesta el inciso C, la naturaleza, porque claro, pues es algo bien sabido que la cuestión aquí de la naturaleza implica una permanencia, ¿no? Seguimos conservando ciertos instintos que existieron desde el origen de las personas o desde el origen de la humanidad de manera específica, ¿no? Entonces, aquí sí, no podríamos suponer que la evolución del hombre generaría un cambio en su naturaleza, porque la naturaleza sería lo más esencial del hombre y lo más esencial se sigue conservando, ¿no? Como la cuestión de los instintos, la supervivencia, ¿no? La reproducción, todos estos elementos forman parte del instinto y de la naturaleza del hombre, ¿no? De la naturaleza en general de muchos mamíferos. Entonces, esa sería como la cuestión específica. Por eso, la respuesta tendría que ser el inciso C. Espero entonces que quede esto claro. Yo creo que a lo mejor la confusión pudo haber sido la interpretación de la pregunta, ¿no? Si no estuvimos muy atentos, a lo mejor nos equivocamos en cuanto a qué o no alcanzamos a entender del todo qué nos estaban preguntando. ¿Vale? Pero entonces les reitero, lo que nos preguntan es qué no podemos suponer que se incluya como un cambio en la evolución, ¿no? Ahí, eso es lo que nos están preguntando de forma concreta, ¿vale? Bueno, 4 dice, de lo mencionado en el texto, ¿qué ciencia se puede inferir que otorga los principales aportes en el conocimiento de la cultura humana? Aquí está además esa parte, déjeme la borro. Y tenemos paleoantropología, paleografía o sociobiología. Obviamente la parte de lo social lo podríamos llegar a considerar, ¿no? Pero la parte de la biología, pues como estamos hablando de el cambio y la evolución de la conducta, ¿no? Estamos hablando del cambio y la evolución de la vida social, entonces tendríamos que elegir justo la que habla de la antropología o la que habla de la sociología, ¿no? Pero luego recuerden que una de las técnicas que se mencionan en el texto efectivamente tiene que ver con los fósiles Gómez. En el texto mismo se nos está diciendo de forma muy concreta que a estos resultados se llegó a través de la excavación y la exploración de fósiles y tal. Evidentemente esto tiene que ver con la paleontología, ¿no? Entonces ahí la respuesta tendría que ser ese inciso A, ¿no? Entonces, bueno, 4 será a la respuesta. Y 5, si los conocimientos sobre el hombre derivasen exclusivamente de fuentes documentales, desde la perspectiva del autor, ¿qué pasaría ahí? Resultaría algo difícil conocer nuestra historia, jamás podríamos llegar a conocer nuestra esencia o se podría describir mejor la naturaleza humana. Entonces, recuerden, lo importante es que entendamos bien a bien qué se nos está preguntando, ¿no? Ay, déjenme quito esto para que nos podamos mover por acá. Bueno, por aquí están un poquito como más dispersos, por decirlo de alguna forma, porque están tanto entre el inciso B como entre el inciso C, ¿no? De manera concreta. Pero ojo, efectivamente la respuesta tendría que ser una inclinación sobre el inciso B, ¿no? Entonces, ojo, nos están diciendo, si los conocimientos sobre el hombre únicamente se derivaran de fuentes documentales y no de fuentes físicas como los fósiles, ¿no? Que se nos estaban mencionando ahí, ¿qué sucedería según la perspectiva del autor? Pues que justo no podríamos conocer nuestra esencia, porque recuerden que era lo que él planteaba o lo que se proponía era que necesitábamos conocer el origen, ¿no? Justo el pasado, efectivamente, y la forma de llegar a ese conocimiento original, como a ese gen que se llega a mencionar en el texto, pues era justo a través de las excavaciones, a través del estudio de los fósiles y tal, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la respuesta de forma lógica. B sería tal, ¿no? Para los que estaban diciendo que el inciso C se podría describir mejor la naturaleza humana, finalmente recuerden que la naturaleza humana tiene que ver con la esencia, ¿no? De manera concreta. Entonces, pues ya ahí una cosa es codependiente a la otra y ya también nos podríamos alejar de esta posibilidad que nos plantea el inciso C como tal, ¿vale? Entonces, bueno, así quedamos con estas respuestas, 3C, 4A y 5B. Bien. Entonces, atentos que de repente lo que ya les he venido comentando,
De lo más básico que debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo un examen, sea una pregunta de comprensión o teórica o de redacción, de matemáticas, lo que sea que estén preguntándoles, es bien importante que se aseguren de haber entendido la pregunta, ¿no? Porque si no alcancé, o sea, si ni siquiera entendí la pregunta, difícilmente voy a poder responder aquello que sea adecuado, ¿no? Porque ni siquiera estoy, les reitero, entendiendo del todo el planteamiento del cuestionamiento mismo. Entonces, siempre intenten tener la certeza de eso, de que entendieron qué se les está pidiendo o qué se está preguntando para después poder responder de forma adecuada, ¿vale? Bien, vamos con el último, que es un poquito más breve el texto, pero dice, se llama Reo de Nocturnidad y aquí tenemos el nombre del autor. Conocía demasiado el horror de la noche oficial, el terror en la cama y el pavor de escuchar mis pasos en la ciudad ya dormida. El horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes, se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco y sumamente activo de la temporada en que leí que que mi mal facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a nuestro lado, agravándose con ello mi constante y brutal rememoración de un amor desolado y deforme, de un amor que nació enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad de todo un mundo fantasmal. Entonces, ojo, este es un texto que está escrito en prosa, o sea, a renglón corrido, pero si se dan cuenta, tiene muchas características poéticas, ¿no? Es una forma más moderna de la poesía, que ya no se busca tanto escribir necesariamente textos en verso, buscando como estas estructuras que hemos llegado a comentar, como formar un soneto con ciertos versos, con ciertas estrofas, con ciertas rimas y tal, ¿no? Eso es como un poquito más de la poesía más clásica. Y con la modernidad se empiezan a desarrollar distintas técnicas o distintas estrategias, digamos, en cuanto al acercamiento o a la producción poética. Entonces, aunque esto está escrito en verso, perdón, aunque esto está escrito en prosa, quiero decir, de todos modos, sí podemos llegar a considerar este textito como parte de algo que tiene que ver con un texto poético, por el uso del lenguaje metafórico, por literario también en alguna medida, por la presencia de ciertos elementos que ahorita podemos ir distinguiendo, que vamos a ir mencionando de manera concreta, ¿vale? Entonces, ahorita nada más tengan esto en consideración y lo seguimos leyendo. Llegó entonces la noche total, la ya incontenible, perdón, rememoración, noche en que uno busca y pide devastadoramente más de lo mismo. Es la muerte en la vida del reo de nocturnidad. Y ahí tenemos la referencia al título, ¿no? ¿Qué sería el reo de nocturnidad? ¿Qué es un reo, por cierto? ¿Qué palabra podría ser sinónimo de la palabra reo? Preso, ¿no? Prisionero, exacto. Entonces, reo de nocturnidad nos habla como de un preso de la noche o un prisionero de la noche, ¿no? Específicamente, ¿vale? Em, y de ello y de cómo diablos llegué a ello, quisiera escribir, aunque no estoy para estos trotes, me sobreexcito, aporreo el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa. Debería dictarle a alguien que conozca algo de mi itinerario, aquí este acento está de más, lo voy a corregir, de las profundas y turbias aguas de mi vida, ¿no? Entonces, ojo, nos habla como de ese momento, esta persona que es reo, que es el propio autor, podemos entenderlo si se dan cuenta, que es reo de la noche, nos habla de que es en ese momento del día, ¿no? O en ese transcurso del tiempo en el que llega como esta sobreexcitación, nos dice aquí, ¿no? Pero que está generada por muchos aspectos por ahí que se mencionan con anterioridad. Entonces, nos dice por ahí, conocía demasiado el error de la noche oficial, o sea, el horror, perdón. O sea, conocía como esta sensación de manera concreta, el terror a la cama. Un tanto nos habla como del insomnio, ¿no? O sea, nos habla como de esta imposibilidad de conciliar el sueño, de esta imposibilidad de poder dormir, ¿no? De manera concreta. Por eso habla del terror a la cama. O sea, ya hay algo en él que no le permite descansar, ¿no? Hay algo en él que no le permite justo ni siquiera acercarse a la cama. Por eso nos habla de ese terror. El pavor de escuchar mis pasos en la ciudad ya dormida. O sea,
en sus sueños, ¿no? La ciudad ya dormida sería como esta cuestión de pues, cuando ya todo está oscuro, cuando ya todo está callado, en el medio de la noche, en los sueños, ¿no? De manera concreta. El horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes, se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco y sumamente activo de la temporada en que leí que mi mal facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a nuestro lado. Entonces, ojo, ¿eh? Ahí tenemos como varios aspectos que les digo, hay que leerlo a lo mejor con detenimiento para ir entendiendo de forma más concreta. Me parece que no es particularmente complejo, más bien esto, ¿no? Que leamos con detenimiento para poder entender lo que nos está diciendo. Al decir que se prolongaba, significa que se la pasaba escribiendo. ¿En qué parte, perdón? Ah, acá, en la segunda oración, el horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes. No, ahí todavía no hablamos como que esté escribiendo, ¿no? Lo que se prolonga es el horror que se prolonga es el del insomnio, ¿no? El de no poder dormir de manera concreta. O sea, ese no poder dormir se prolongaba hasta la mañana siguiente o hasta incluso hasta las tardes, ¿no? Nos dice de manera concreta. Conforme vayamos haciendo la lectura posterior, podríamos ir determinando si se refiere como a este proceso de la escritura de manera concreta, pero para este punto nada más estamos hablando como pues sí, esta cuestión de no poder dormir se prolonga hasta la mañana, o sea, finalmente no duerme nada, ¿no? Es lo que nos está diciendo de alguna forma. ¿Sí? Vamos a responder por lo menos las preguntas uno y 2 para que ya mañana terminemos de responderlas y también analicemos el siguiente texto poético. Si se puede, por favor, léanlo ustedes, vuelvan a leer este textito, intenten entenderlo de la mejor manera posible y también el siguiente texto poético que es de Gustavo Adolfo Bécquer, que también es o bueno, fue un poeta español, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos a analizarlo para mañana. Mañana vamos a revisar justo estos dos que tenemos pendientes, ¿no? Entonces, uno dice, el insomnio del literato está asociado, que ahí es lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? La cuestión del insomnio. ¿Está asociado a qué sentimientos? Lo podemos ver aquí, ¿no? De forma muy concreta. ¿Qué sentimientos creen que están presentes ahí? Tenemos la cuestión de sumamente activo de la temporada, ta, ta, ta. ¿Cuál es la impresión que nos da en cuanto a los sentimientos a los que se puede asociar? El pavor y el miedo pueden funcionar como sinónimos, ¿no? Nostalgia, aquí lo tenemos tanto en A como en C, ¿no? Em, Esperanza, ojo, podríamos considerar que hay esperanza en las emociones o en los sentimientos que se pudieran desarrollar. Todo es como demasiada ansiedad, demasiado, lo describe como un proceso negativo, ¿no? Entonces yo creo que esa opción ya la podemos eliminar de manera sencilla, ¿no? Luego tenemos pesar, espanto y sobresalto, ¿no? Y se dice miedo, nostalgia, pesar y angustia. Entonces tenemos muchas similitudes entre todas las opciones de respuesta, pero efectivamente la que es más adecuada tendría que ser el inciso C, ¿no? Porque si nos habla, la idea del espanto como que es la que no cuadra mucho en el inciso B, ¿no? Como el espanto sería como un susto, ¿no? Como que algo lo asusta de manera concreta, pero más bien este proceso del que nos está hablando del insomnio, lo que sí le provoca definitivamente es miedo. Entonces es distinto la cuestión del espanto al miedo, ¿no? La idea de la nostalgia también, porque en alguna forma nos dice ahí que extraña, em, por aquí había una parte donde nos decía que había algo que extrañaba de manera concreta, si es que lo alcanzan a visualizar ahorita. La idea del pesar, porque obviamente nos dice es un horror que se prolonga, entonces evidentemente esto le va a causar pesar, perdón, ¿no? Este insomnio, porque se prolonga hasta el día siguiente en la mañana o hasta el día siguiente por la tarde, ¿no? Entonces definitivamente la cuestión del pesar sí la podemos identificar de manera concreta, ¿vale? Entonces efectivamente la respuesta de forma específica tendría que ser este inciso C, que aunque no son palabras que de manera en el renglón 5 1, 2, 3, 4, 5. Em, justo, la rememoración, ¿no? Esa sería la nostalgia, que era lo que les estaba comentando, ¿no? De esta sección podemos identificar la cuestión de la nostalgia, ¿no?
agravándose con ello mi constante y brutal rememoración de un amor desolado y deforme. Esta rememoración tiene que ver con justo el extrañar, ¿no? Como y también está relacionado con con la idea, no, pensé que decía pensar, perdón, pero sí, efectivamente con la parte de la nostalgia, la rememoración se relaciona de manera concreta. Entonces, a lo que voy con esto es que aquí en este caso no tenemos las palabras concretas en el texto, pero por los distintos segmentos que vamos leyendo podemos ir relacionando algunas ideas con ciertas emociones o con ciertos sentimientos de manera concreta, ¿no? Entonces, por eso uno tendría que ser ese inciso C. Esta sería como la complejidad de este textito, ¿no? O de esta pregunta en sí. Vamos con la 2 y con esa terminamos. En un momento de su vida, el reo de nocturnidad que intentó escribir una historia incontable, mitigar la permanencia del insomnio u olvidar al ser querido con un viaje. Bueno, por aquí también están un poquito diferenciados. Algunos dicen que el inciso A, algunos dicen que el inciso B. Bueno, la mayoría se inclina por el inciso A, ¿no? ¿De dónde tendríamos la cuestión de la historia incontable? Me imagino que sobre todo lo deducen o lo plantean de la parte final del texto, ¿no? Nos dicen esta parte final. Llegó entonces la noche total, la ya incontenible rememoración, ¿no? Como la nostalgia que estábamos mencionando. Noche en que uno busca y pide devastadoramente más de lo mismo. Es la muerte en la vida del reo de nocturnidad. O sea, el momento de la noche es como la muerte en vida, ¿no? Nos dice, de aquel que es prisionero de la noche, de la nocturnidad, del insomnio. Y de ello, y de cómo diablos llegué a ello, quisiera escribir. Aunque no estoy para estos trotes, me sobreexcito. Aporreo el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa. Debería dictarle a alguien que conozca algo de mi itinerario, ¿no? De las profundas y turbias aguas de mi vida. ¿Con qué tiene que ver un itinerario? Cuando ustedes hacen un itinerario, ¿en qué contexto se realiza ese itinerario? El itinerario es como lo que está programado, ¿no? Lo que se programa para realizar en distintas actividades en un día a día, en una secuencia, exacto. Es como una forma de planeación, ¿no? De manera concreta. Em, ajá, un tanto un itinerario podría ser de la vida cotidiana, ¿no? De manera concreta, pero, o sea, ¿dónde está la idea de que es incontable? O sea, porque sí nos habla de la intención de escribir una historia, pero ¿por qué consideramos que es incontable? ¿Por qué si es incontable la va a escribir? ¿Por qué nos habla entonces de que debería dictarle a alguien, ¿no? Eh, de las profundas y turbias aguas de su vida. Entonces, ahí la cuestión, ¿no? La idea de que sea necesariamente incontable es lo que del todo no llega a embonar de manera concreta, ¿no? Con respecto a este segmentito, ¿sí? Luego, vamos a leer un poquito más arriba en este segmento. Dice, agravándose con ello mi constante y brutal rememoración de un amor desolado y deforme, de un amor que nació enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. Entonces, en un momento de su vida, el reo de la nocturnidad intentó, ¿qué cosa? A quién quería olvidar o de quién nos habla aquí con respecto a esto? Y ojo, que para intentar olvidar, huyó de la ciudad, nos dice, ¿no? Huye de la ciudad, que es lo que nos está explicando en este párrafo de manera concreta, y nos habla como de intentar olvidar a ese ser querido que duerme al lado suyo, ¿no? O sea, el ser querido de manera concreta es al que intenta olvidar con ese viaje que realizó al huir de la ciudad. Entonces, más bien la respuesta que sí podemos encontrar de forma clara, y bueno, a lo mejor no es tan claro, pero de forma específica dentro del texto. Es justo este inciso C, ¿no? Y les reitero, la respuesta mayormente la encontramos como en este segmento. Digo, igual y hay que leer desde el punto para que se entienda un poquito mejor,
pero si leen este fragmento se van a dar cuenta de que de lo que se está hablando, lo que se está diciendo justo en ese segmento es la idea de la huida de la ciudad, la entendemos como la cuestión del viaje, y el olvidar al ser querido es este ser querido que nos menciona al principio, ¿no? Cuando nos dice por ahí, el horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes, se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco y sumamente activo de la temporada, o sea, del momento de su vida, en el que leí que mi mal facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a nuestro lado, ¿no? Entonces, este ser querido que duerme a su lado fue finalmente el que le llevó como a este proceso, ¿no? O el que contribuyó de alguna forma a este proceso que se está describiendo en el textito. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Les digo, es un